Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de esperanza. Es martes y está Esperanza Buenrostro con nosotros para viajar a través de la literatura. Esperanza, qué gusto. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿Cómo estás? Pues bien, encantado de recibirte por aquí. Muchas gracias, igualmente, encantada de venir. Pues hoy nuestro viaje literario nos llevará al año de 1867. Vamos a hablar de una novela histórica de Héctor Zagal. Él es filósofo y académico de la UNAM, de la ITAM, de la Universidad Panamericana, y además de ser académico, es escritor de ensayo filosófico, porque bueno, él estudió filosofía, y últimamente, bueno, ya hace algunos años, porque tiene varias novelas escritas, ¿no? Es muy interesante y es una persona pues muy, muy académica y muy que se va al fondo, investiga mucho, es historiador también, entonces eso hace que sus novelas estén recreadas de una manera bien interesante, ¿no? Ricas. Completamente. Y esta parte de que aunque es ficción, sabes que tiene una gran documentación atrás, lo cual, claro que hay cosas, por ejemplo, en este caso, en esta novela que se llama Imperio, que es la novela de Maximiliano, así es el título, Imperio, la novela de Maximiliano, porque no es su vida como tal, sino habla de los últimos 3 días, fíjate qué interesante, los últimos 3 días que él estuvo encerrado, pues en vías de ser ejecutado en Querétaro. Qué grueso, ¿verdad? O sea, ¿y cómo documentar eso? Bueno, es a lo que me refiero. Es una situación bien complicada porque obviamente tienes que ficcionar muchos claro. diálogos y todo, pero él se documenta en cartas, en documentos que existen ya, en cartas que él hizo, que salieron, ¿no? O sea, de la cárcel, que él escribía a Carlota o a familiares o a su gente más cercana, y de alguna manera hacen un trabajo inmenso, súper interesante, que es recrear, pues, claro, este tipo de conversaciones, ¿no? Y fíjate que a mí me interesa mucho porque tú sabes que a Maximiliano no se le ha dejado en paz en muchos sentidos, o sea, por un lado, los historiadores lo han abordado mucho, de ambos lados del Pacífico, algunos lo critican mucho, otros lo apoyan, o sea, es como un poco controversial la figura tanto de él como de Carlota, ¿no? Son personajes muy polémicos y también, por otro lado, te decía ahorita la palabra, creo que con muchos matices. Completamente, con muchos matices, y eso los hace pues muy interesantes, y la literatura no se podía quedar atrás con esto. Okay. Pues ya tenemos el famoso de Fernando del Paso, por ejemplo, ¿no? Noticias del Imperio, que también, o sea, hay varios libros, varios sobre Carlota, varios sobre Maximiliano. Hoy vamos a hablar de que es Imperio, que es muy interesante porque pues está Maximiliano de Habsburgo, aguarda en el final de esta celda, entonces como príncipe católico, él es mucho como las reflexiones que él hace en lo que es potencialmente su muerte, porque durante estos 3 días siempre tuvo la esperanza y siempre tuvo pues eso, la ilusión de que no se le ejecutara, o sea, ¿cómo van a ejecutar a alguien de la monarquía, a alguien de la realeza? ¿Cómo Juárez va a hacer esto? Entonces él pensaba que en algún momento iba a llegar como el indulto. Se mantenía la fe. La mantenía, pero al mismo tiempo todo esto, el libro está escrito en un formato muy interesante porque es diálogo, que el diálogo ¿con quién lo sostiene? Pues con la gente muy cercana que podía verlo, y reflexiones, y las reflexiones están en forma de monólogo. De hecho, hubo una obra de teatro muy famosa que se hacía en Chapultepec, en el Alcázar de Chapultepec. Imagínate. Y que recrean este monólogo, y dicen que es maravillosa. Yo no tuve oportunidad de verla, ¿no? Pero, bueno, muy, muy buena. Y entonces, aquí lo que hacen es desmitificar un poco a este héroe, que es Maximiliano, para muchos héroe, y que en muchas partes de la literatura se le ha visto como una víctima. Entonces, este formato en el que está escrito es muy interesante porque también es como que te hace sentir cierta empatía con él. El lector tiene cierta empatía con los sentimientos, no con lo que él hizo o no hizo como figura. Entonces humaniza al personaje histórico. Completamente lo humaniza. Entonces él reza mucho, él pide perdón, él hace reflexiones, por ejemplo,
también culpa, ¿no? Aprovecha como la oportunidad para reflexionar de quién tiene la culpa de que él se encuentre en la situación que se encuentre. Entonces, por supuesto, culpa a Carlota por haberlo empujado a aceptar venirse a México, ¿no? A su madre, que parece que era la archiduquesa Sofía, que parece que tenía un carácter tremendamente dominante y fuerte, en contraste con su padre. El papá de Maximiliano parece que era todo bondadoso y bueno y así, aparentemente, ¿no? También culpa a su hermano, el austriaco, bueno, y el emperador Francisco Javier, ¿no? Francisco José, y por supuesto a Juárez por tener la osadía y el valor, porque así lo dicen sus palabras, de ejecutar a un monarca europeo, ¿no? Con esto que nos cuentas, esos 3 días es un relato, quiero pensar, de su vida. O sea, vemos pasar muchos fragmentos de su vida que nos llevan a tratar de entenderlo. Completamente. Y sí se logra como un poco esta parte de pobrecito, ¿no? Qué mala pasó. Ahora, por otro lado dices, pues es que una persona en su situación, viniendo de donde viene, debió haber sido, te pinta la celda como una cosa espantosa en el sentido desde olores, desde condiciones. Él vivió enfermo de diarrea, entonces era como horroroso el escenario que te va pintando y se te apachurra como un poco el corazón, ¿no? También habla del pueblo mexicano, y fíjate qué interesante, porque habla de lo que ellos llaman la nada mexicana. Nada camina en este país, nada sirve, nada está libre de engaño, nada perdura, nada se construye para siempre, o sea, en la torre, nada va más allá del egoísmo y cosas así, ¿no? Entonces, es un libro interesante, José Luis. ¿Cómo diste con él? Me lo recomendaron en uno de los círculos de lectura, pues ya sabes, yo todo lo voy sacando porque estoy en varios, y me lo recomendaron mucho, es realmente fácil de leer, y esta narrativa te ayuda. En algunas ocasiones a mí me parecía un poco reiterativo ciertas quejas o ciertas conversaciones o reflexiones, pero creo que es un poco intencional, no lo sé, yo no he hablado con Héctor Zagal, pero me parece que es justo lo que hace que logres sentir o transmitirte esta angustia tan fuerte. A mí este tipo de libros sobre la historia de personajes y la historia en general, pero particularmente de México, se me hacen súper interesantes. La verdad es que aprende uno mucho y aprendes a ver las diferentes perspectivas. Por ejemplo, en el caso de Maximiliano, que hay tantos libros o que hay varios muy bien escritos, como el del Fernando del Paz, entonces tú empiezas a ver diferentes perspectivas, lo cual enriquece tu visión acerca de un personaje o acerca de una situación. Y con el cual crecimos, ¿no? Pues estás Además, de acuerdo, porque llevamos historia de México que nos la fueron contando desde niños y tenemos una idea de cómo fue. Y nos pasa que ya cuando adquirimos cierta edad y empiezas a conocer un poquito más y vas descubriendo o redescubriendo que quisiera conocíamos una parte de la historia. Claro. ¿Estás de acuerdo? Y te empiezas a formar un criterio, que creo que eso es lo más valioso, porque no te crees solo como te lo dicen en la escuela, sino que empiezas a formar o hacerte de varias opiniones, varias perspectivas, y entonces te formas un criterio, que eso creo que es lo más valioso de todo este tema, ¿no? Quiero pensar que hay frase Aquí tengo una frase buena, a la altura del libro que hoy nos está recomendando. Y son palabras de Maximiliano, según Héctor Zagal. Lo que distingue a los hombres son las virtudes, no la sangre. Ándale. Buena frase. Esperanza, te escuchamos por todos lados, te veo en las redes muy activa. Esa parte me gusta mucho para quienes por alguna razón no nos pudieron escuchar, sé que lo pueden hacer. Sí, nos pueden escuchar en Spotify, como los libros de Esperanza, y también ya en YouTube. A partir de que vengo en cabina, pues ya aprovechamos y lo subo a YouTube. Entonces, saludos a los amigos que nos van a ver ahí en YouTube, también la retransmisión.